Hola a todos y bienvenidos al canal de Icaria Capital. En este canal podrás aprender sobre inversión, conceptos básicos y no tan básicos. Recuerda, todo lo que veas en los vídeos no es una recomendación de inversión y siempre será necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos. Como en el anterior vídeo que subimos sobre Icaria Patrimonio Phil, gustó mucho que estuviese Ángel por aquí, que Ángel trabaja también en mercados privados y conoce muy bien cómo funcionan, pues lo volvemos a tener aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme otra vez. Bueno, pues tenemos cierre del fondo que gestiono, Icaria Patrimonio Phil, cierre de septiembre. Tú conoces muy bien el fondo, conoces muy bien los activos en los que invierte, así que vamos a comentar entre los dos ese cierre de mes y las cosas que aparecen. Aún no está publicada o en el momento en que se publique este vídeo quizá ya sí, no estoy seguro, pero vamos a comentar, desgranar un poco ese comentario. Lo primero, dar las gracias a los partícipes por la confianza, es muy importante para el proyecto. Estamos ya en 17 millones de euros, un proyecto que empezó hace 3-4 meses, o sea que podríamos decir que todo un récord, sin ninguna duda, y muy contento por la confianza que han puesto muchas personas en la marcha y futuro de este proyecto. Así que nada, muchas gracias a todos. Luego, por dibujar un poco la fotografía actual, estuve hace poco comentando en un programa de radio, de Radio, el dibujo macroeconómico, los riesgos actuales, y quería hablar contigo un poco sobre ellos. Que por cierto, hace unos días debatíamos tú y yo sobre el tuit de Michael Barry, que decía, a veces hay burbujas, a veces tal, y yo te decía que era un tuit bajista y tú me decías que no, que era un tuit de no está claro y no voy a jugar, ¿no? Ese Sí, era un eso es. poco el debate. No diré que era alcista, diré que era neutro. Era neutro. Bueno, pues hoy estamos a 4 de noviembre, está resuelto la duda, era un tuit bajista. Hoy ha salido el disclose de las posiciones de Michael Barry, que ha hecho una apuesta bajista bastante importante por medio de opciones put sobre Nvidia y Palantir. La exposición nominal de las opciones put, que como sabrán muchos lleva apalancamiento, las opciones put es apostar a que algo va a caer. Lo mismo que Michael Barry hizo en el año 2008 con el mercado inmobiliario, pero en este caso con la bolsa, ¿no? Con Nvidia y Palantir. Y la exposición es del 66% de los activos de su fondo. No es una exposición menor. Sí que es cierto que hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos si es una apuesta de corto, de medio. No tenemos mucha información y es difícil, pero lo que está claro es que ese tweet que publicaba hace unos días, unido al disclose de sus posiciones, refleja una idea de que el mercado está sobrevalorado. La idea de Michael Barry y la idea que hemos comentado varias veces aquí en base a datos, que es lo importante, más que simplemente lanzar argumentos, que esos argumentos estén respaldados por datos, y la realidad es que la forma de medir el precio de un índice o de una empresa, la más conocida es el PER, precio sobre beneficios, al precio que cotiza una empresa o un índice, y está, podríamos decir que en máximos históricos y si no, muy cerca. Está por encima ahora mismo de las .com, con lo que pues, sucedió después. Por lo que, bueno, es un hecho que el mercado cotiza muy caro, es algo no discutible, lo cual no quiere decir que el mercado vaya a caer. Una de las frases que, en mi opinión, encierra más sabiduría dentro de los mercados de renta variable es
el mercado puede mantenerse irracional mucho más tiempo que el inversor solvente, más o menos es así la frase, y encierra muchísima sabiduría esa frase y es verdad. Por mucho que el mercado esté sobrevalorado, puede seguir subiendo 1 año, 2, 3, 4, es algo que puede suceder. Y Michael Burry lo sabe bien. De su Michael Barry lo sabe bien. de su Lo sabe. experiencia con los CDS allá por 2007, 2008, sí, desde luego él lo sufrió. De hecho, lo gracioso de todo esto es que aunque Michael Burry y otros cuantos que aparecen en la novela y en la película de Big Short son los que han pasado a la historia, probablemente no fueron los más listos. El tío más listo fue el que detectó el problema en el año 2004 y se puso corto en 2004 y en 2007 no pudo más. En cambio, Burry se puso corto más tarde y por eso aguantó. Esa es una reflexión que he escuchado más de una vez. Sí, pero no recuerdo en qué año se puso Barry corto. Yo creo que fue en el año 2005, ¿Tan o 2000. pronto? Bueno, No estoy seguro, puede ser. pero Puede ser. estuvo varios años sufriendo, recibiendo amenazas de muerte y a punto de tener que cerrar el fondo. Debió de ser una experiencia bastante complicada. Es cierto que Barry, con la personalidad que tiene, que es así, yo creo que es Asperger, yo creo que sí, lo debió de llevar mejor, abstrayéndose del ruido, pero una persona con una personalidad más... Con una personalidad más pendiente de lo que opinen los demás y, Claro, con un fondo que no tiene cláusulas que permiten claro. restringir los reembolsos. Sí, Ese lo tiene complicado. lo habría pasado muy mal, sin ningún tipo de duda. Así que bueno, pues la reflexión que queremos dejar es que el mercado está caro, es un hecho, y bueno, el ciclo económico parece que arroja cada vez más señales de madurez, de estar próximo a su fin. Comentamos varias veces que la parte que hay que vigilar es crédito y mercado laboral, y el crédito, la parte más cíclica, que es la que empieza a sufrir antes, ya muestra signos de peligro. Y ahí podemos reflejar los impagos de las tarjetas de crédito han subido con muchísima fuerza, están en máximos. Los impagos de préstamos a vehículos de primera y segunda mano, que es una parte muy importante del ciclo económico, están en máximos. De hecho, hemos visto la quiebra de First Brands y mucho ruido al respecto. Y si vemos una compañía como CarMax, que es de los players más grandes de venta de vehículos con préstamos en Estados Unidos, está en un drawdown del 70%. Hay problemas en ese aspecto y el mercado laboral lleva ya unos cuantos trimestres enfriándose. La situación es la que es. Como decíamos al principio, no significa que el mercado vaya a caer, pero sí que significa que el mercado está peligroso y cuanto menos lo que podemos decir, la reflexión que podemos hacer con todos estos datos es que hay que hacer los deberes y ajustar el perfil de riesgo a la situación actual. Yo es lo que diría, hacer market timing. Me ha enseñado mi carrera laboral de que es absolutamente imposible y lo mejor es siempre amoldar la cartera al perfil de riesgo actual, que es como mínimo el de ser cauto y seguir invertido. Lo suscribo completamente y yo también he vivido en mis propias carnes lo que es estar poniéndote corto en diferentes niveles. Por mi parte ha sido mucho más discursivo que a nivel de portfolio, pero yo llevo diciendo desde 2023 que los tipos altos, la economía no está preparada para tipos tan altos de manera tan agresiva, y ya desde 2023 alertando de que esto iba a colapsar y no, y pasó 2024, entramos en 2025 y la economía aguanta. ¿Que le toca colapsar ahora? Puede ser. ¿Que colapsa porque la economía no soporta tipos altos? Puede ser, pero efectivamente no merecía la pena hacer ese ejercicio y yo también soy más partidario de optar por soluciones estructurales, vamos a decirlo así, en lugar de estar intentando timear el mercado. Sí. Mucha parte de ese consumo que aguanta en Estados Unidos, la filosofía de comprar todo a plazo, incluso las hamburguesas pueden aplazar los pagos. Yo creo que también buena parte de esa subida de los impagos de tarjetas funciona en ese modus operandi, ¿no?
y que parece que está más próximo a su fin y aparecen las primeras señales de compañías que dicen el consumo está muerto. Kraft Heinz publicó resultados y decía es que el consumo ahora mismo está muerto en Estados Unidos. Veremos cómo evolucionan los siguientes trimestres. También pues, está habiendo un boom con la inteligencia artificial, que sin duda es una revolución absoluta, pero al igual que pasó en la crisis del año 2000, donde las compañías tecnológicas empezaron a invertir de forma totalmente desproporcionada, vemos los mismos síntomas ahora mismo. Vemos que el CAPEX, es decir, las inversiones de las compañías tecnológicas, está disparado a niveles que no se han visto, pues básicamente desde los años 2000. Y es cierto que la inteligencia artificial es una revolución, pero es cierto que cuando hay tanto boom con algo, muchas veces las inversiones suelen pasarse de frenada. Y ese es uno de los riesgos, que gran parte de ese dinero no tenga el retorno que se espera. Veremos. Con esto dejamos un dibujo de la situación macroeconómica actual, breve, pero yo creo que bastante directo, que puede ser de interés para los que nos vean. Así que pasando al siguiente punto, como decíamos, 17 millones de euros, el Asset Allocation lo vamos construyendo mes a mes. Actualmente, como podéis ver en la imagen, tenemos aproximadamente un 10% en liquidez, un 12% en deuda privada, un 13% en activos reales, que engloba oro, infraestructuras no cotizadas y real estate no cotizado, un 12% en hedge funds, principalmente hedge funds que buscan subir cuando la renta variable caiga. Lo hemos explicado. Para todo aquel que quiera profundizar más en esta tipología de activos, que entre en icariacapital.es y hay un montón de artículos que hablan de ello. Private equity un 25% y renta variable un 28%. También para todo aquel que quiera informarse más del vehículo que hablamos, Icaria Patrimonio Fil, que bebe de los principios de los endowments, invierte aproximadamente un 50% en activos líquidos y un 50% en mercados privados, combina los activos que acabo de mencionar. Puede encontrar la forma de contactarnos también en la página web icariacapital.es, en la parte de contacto, y encantados de resolver las dudas con el equipo del banco. Y bueno, Asset Allocation es ese, estamos en esos rangos, estamos constantemente investigando nuevos fondos que incorporar, hablaremos al final de esto sobre ellos y es un poco la foto actual de dónde estamos. Pero por entrar a comentar alguno de los activos que entra dentro de ese Asset Allocation, tenemos el oro, que ocupa todos los titulares por la gran subida que ha tenido, ahora por la caída que está teniendo, y quería comentar un poco sobre él, que hemos escrito varios artículos muy ilustrativos sobre la situación, pero sin duda que el oro suba como lo está haciendo con la renta variable en máximos es algo llamativo, y más aún con los tipos reales haciéndose más positivos, que es algo que hace daño al oro. Por lo que el driver principal que ha movido al oro los últimos 20 años, que son los tipos reales, se ha desconectado un poco de lo que está haciendo y vemos que sube y sube, independientemente de lo que hagan los tipos reales, y principalmente por lo que se llama, y se está hablando mucho, el debasement trade, que es que el dinero cada vez vale menos. ¿Qué nos puedes decir de eso, Ángel, que tú has escrito sobre el tema y seguro que nos puedes dejar reflexiones muy interesantes? Sí, en primer lugar, señalar, como has dicho, que en los últimos 20 años ha habido una correlación muy alta entre el oro y los tipos reales, correlación inversa. Es decir, cuanto más altos han sido los tipos reales, más ha caído o ha dejado de subir el precio del oro. Yo lo interpreto como una política por parte de los inversores de fijarse mucho en el coste de oportunidad, de tener oro y de tipos reales. Incluso con los tipos reales positivos ya veíamos al oro subiendo, pero sobre todo cuando eran negativos se justificaba que el precio del oro subiera porque los inversores piensan en el margen. El inversor marginal piensa, estoy perdiendo capacidad de compra, voy a comprar activos reales.
Pero, en mi opinión, esa foto de los 20 años, esa película de 20 años, no recogía lo que estamos viendo ahora. Es decir, había una preocupación porque el dinero perdiera valor, pero lo que estamos viendo ahora es que los inversores se están protegiendo ante un riesgo de cola. Es decir, no es que el dólar o las divisas puedan ir perdiendo valor paulatinamente, que lo hacen y todos lo sabemos y por eso se ha ido comprando oro siempre, sino que existe el riesgo de que haya una fuerte depreciación. Y eso además es algo que puede pasar de golpe, sin previo aviso. Podemos ver el dólar sólido con un porcentaje alto representando un porcentaje alto de las reservas de los bancos centrales y de las carteras de los inversores, y que en cuestión de poco tiempo una oleada de desconfianza se desate, efecto contagio, y que ese estatus de divisa base, de divisa de reserva en el dólar se pierda rápidamente. Sí, ¿Y qué es lo que justifica? ¿Qué es lo que justifica que cada vez más inversores piensen esto? Bueno, pues que la deuda pública está en máximos en el mundo desarrollado, en el mundo en general, los déficits están disparados y no hay ninguna voluntad de corregirlos, ni en Estados Unidos ni en Europa. Por tanto, alguien que ve este panorama dice, bueno, estamos en territorio desconocido en lo que a deuda se refiere. Llevamos así muchos años, podemos seguir así durante otros muchos años, pero es posible que llegue un momento en que los inversores digan hasta aquí. Cuando pierdan la confianza, porque esa es la clave. No es tanto el volumen de deuda, no es tanto el déficit, es la confianza. Y cuando los inversores empiecen a perder la confianza, es cuando puede suceder lo que he dicho, que el valor de las divisas colapse, y no será simplemente unas pérdidas en la cartera, es que si cae el valor del dólar, si el dólar cae como divisa de reserva, el sistema monetario entero se tambalea. sí, colapsa. Ahí puede colapsar. me gustaría hacer hincapié en un punto. Hablas de pérdida de confianza. Yo creo que por primera vez desde los años 70 empieza a sonar esa pérdida de confianza, empieza a haber ruido de fondo sobre, oye, el dinero cada vez tiene menos valor. Y yo creo que esta reflexión que empezamos a ver cada vez de forma más habitual, cada vez de forma más fuerte, viene derivada de, tras el COVID y sobre todo tras el año 2022 y las subidas fuertes de tipos, la pérdida de capacidad adquisitiva del ciudadano ha sido salvaje. Ha sido salvaje. La inflación, que por su forma de calcular, por cómo se compone, por ser una media ponderada, ni de lejos refleja la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido todos y que día tras día vemos. Los salarios apenas han subido y el valor de nuestra cesta de la compra, los alquileres, sobre todo el precio de los inmuebles, es inaccesible a día de hoy. Ha sido, pero espectacular la subida. Y eso yo creo que es lo que trae al centro de la conversación algo que no se había hablado desde hace décadas, que es el dinero pierde valor muy rápido. Y yo lo estoy notando en mi día a día. Yo creo que hay muchos ciudadanos que empiezan allá a pensar de esta forma. Y sin ninguna duda, los países que hacen otro tipo de reflexión, que es lo que comentabas tú antes, los déficits, lejos de corregirse, empeoran. Y los países que antes eran austeros y disciplinados dejan de serlo. Esto, lejos de tener síntomas de mejora, solo hay síntomas de empeorar. Y fruto de eso, los propios bancos centrales, que no se fían de sí mismos, atesoran oro. Y el porcentaje del oro sobre reservas va cerca de triplicarse. Es sin duda algo preocupante, porque lo hemos comentado varias veces y la crisis más peligrosa que hay es la crisis de deuda y la crisis de desconfianza. Es la crisis más peligrosa que hay, la crisis más dañina para los activos de riesgo, que caen con muchísima fuerza. Y bueno, pues eso sí que está lejos de la conversación, la posibilidad de que los activos de riesgo caigan porque no dejan de subir, pero que el oro suba con esa fuerza lleva implícito el riesgo de que ocurra lo que estamos diciendo. Sí. Lleva implícito en sí mismo esta respuesta. Así que cuando nosotros decimos, ojo, que los activos de riesgo cotizan a precios
peligrosos no es una reflexión nuestra, es también la reflexión de los bancos centrales atesorando oro y lo que encierra la subida del 50% del oro en este año. Es lo que están respondiendo los agentes económicos. Es lo que básicamente están diciendo con ese Sí. comportamiento. Has tocado varios puntos muy interesantes y quería pasar rápidamente sobre ellos. Espero que no se me escape ninguno. En primer lugar, la inflación percibida. Sí, es verdad. Yo cuando voy al supermercado, pues salgo enfadado y es así. Todos los días digo, no puede ser. Si no he comprado nada, ¿por qué me cobran 30 euros? Bueno, pues ese es mi día a día, ¿no? Y existe ese desacople, ¿no?, entre la inflación que vemos en la cesta de la compra y luego vemos el IPC que dices, bueno, a un 4%, pues yo creo que la sandía o los plátanos han subido más del 4% en el último año. Pero bueno, siempre es sano tener ese toque, ese nivel de escepticismo con las cifras oficiales. Nunca está de más. También señalar, por si no ha quedado claro, que he hablado de esa ventana de 20 años en la que el oro ha respondido muy de cerca con los tipos reales. De lo que estamos hablando es de que esa correlación se ha roto o se ha minorado significativamente precisamente por lo que estamos comentando, porque ya no es una cuestión de coste de oportunidad, de, bueno, como los tipos están altos, menos oro y me pongo a invertir en activos financieros. No, es que ya estamos hablando de una demanda cada vez mayor para protegerse, para hacerse debasement trade, para protegerse el debasement es la depreciación de la divisa y todos podemos pensar en el dólar. Ya has mencionado los bancos centrales que están comprando oro. Un motivo adicional que es muy importante también, por el cual el precio del oro se ha desacoplado de los tipos reales, es que en el mundo han pasado cosas a nivel geopolítico, a nivel bélico, en los últimos 2-3 años. El mundo ha visto que, todos lo sabíamos, pero a veces hay que verlo. Estados Unidos, si quiere, te deja sin dinero. El gobierno da una orden a la Reserva Federal da orden a los bancos, y si tú eres un empresario ruso que tienes dólares en un banco internacional, porque sin entrar en tecnicismos, todos los dólares que no son en papel, todos los dólares que existen en formato electrónico tienen que pasar por el sistema bancario de Estados Unidos, sí o sí te puedes quedar sin ellos, te congelan las reservas o te las confiscan directamente y todo el mundo se ha quedado con la copla. Y algunos países, vamos a decir, no alineados, van atesorando oro y van paulatinamente dependiendo menos del dólar. Esto no es tan sencillo como coger y vender tus bonos en dólares. Tampoco es tan sencillo como tumbar el dólar, porque los propios bancos centrales extranjeros tienen dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, estoy pensando en China, ¿no? China se puede poner un poco, vamos a decir, un poco chula. Bueno, pues ahora te vendo unos cuantos treasuries en el mercado y se tensiona tu curva de tipos. Simplemente un toque de atención, pero no se va a poner agresivo porque son sus propias reservas. Los dólares. Lo que hace es, un país como China, es acumular oro y fomentar el uso del yuan paulatinamente para que cada vez más países. Por eso China se pasea mucho por África, también pasa en América Latina. Intenta que el mundo dependa cada vez menos del dólar, porque el poder de Estados Unidos viene de ahí. Salió de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos con el dólar como divisa de referencia y eso ha hecho que domine explicado de una forma muy sencilla, pero es una de las grandes fuentes de poder de Estados Unidos. Por tanto, lo que quiero, por resumirlo y no liarlo más, es tenemos el argumento del debasement trade, que sí, que es preocupante, y por otro lado tenemos esta deriva geopolítica que explica que los grandes inversores institucionales atesoren oro para depender menos del dólar y restar poder a Estados Unidos. Reflexiones que dejamos ahí para los oyentes. Volviendo al tema que nos ocupa, Icaria Patrimonio Phil, que estamos hablando de su cierre de mes de septiembre, porque publica con un mes de decalaje, ha tenido una rentabilidad en el mes de 1,21% en la clase I y 1,18% en la clase A, comportamiento en base a lo esperado, es un fondo con un perfil de volatilidad muy contenido, que mes a mes pues, las
rentabilidades esperadas serán acotadas, no es un fondo volátil y con un binomio rentabilidad-riesgo, que es el foco del mismo, sobresaliente. Un poco en línea con lo esperado estos meses, donde la liquidez está empezando a invertirse. Gracias, este mes hemos dejado la liquidez en torno al 10%. Los meses anteriores la media había estado en torno al 30%, había penalizado un poquillo, pero ya estamos muy, muy cerca del punto donde queremos estar. Por categorías, que es algo muy interesante. ¿Cómo lo ha hecho el fondo por categorías? Bueno, la liquidez ha rentado en torno a un 0,1-0,2%, deuda privada ha rentado en torno a un 0,04%, activos reales ha rentado en torno a un 3,4%, hedge funds en torno a un 1,4%, private equity en torno a un 1,8% y renta variable, que ha tenido un comportamiento muy dispar, los fondos en los que estamos invertidos, en torno a un 0,8%. Y el agregado de todo ello, pues es el resultado que he dicho al principio, la rentabilidad del fondo. Me gusta mucho leerlo así por categorías porque podemos ver, pues, cómo se comporta cada una de las mismas, ¿no? El comportamiento tan dispar que tienen. Al final, pues hedge funds, real assets y deuda privada tienen una correlación muy baja con renta variable, y private equity tiene una correlación algo más elevada. Pero muy interesante ver mes a mes cómo se van comportando cada una de las categorías. Y para el final, los nuevos fondos que estamos viendo de incorporar. Estos dos fondos, además, los conoces tú también, Ángel, porque Sí. los has visto en el Family Office. Uno de ellos es el mejor hedge fund que conozco, el mejor hedge fund del mundo, track record desde 1977, una rentabilidad anualizada en dólares del 12%, en euros habría sido más, porque el euro contra el dólar, desde que existe, pues se ha depreciado. Y bueno, una rentabilidad de un 12% anualizada. El peor año, si no me equivoco, fue de un menos 3,9%, el peor año. En el mismo periodo, la renta variable lo ha hecho mucho peor en rentabilidad. Y ya no digamos, el peor año de la renta variable desde el año 77 fue en torno a un 36% de pérdida. Aquí un 3,9%. Y creo que solo ha tenido desde 1977 2 años de pérdidas. Un fondo espectacular. Nos han dicho que podremos entrar de cara a final de año. Estamos viendo con compliance, estamos viendo todos los pequeños detalles. Cuando invertimos en un fondo en Icaria Patrimonio Phil, no es como invertir en un fondo de los de siempre. Estos son fondos cuyos partícipes son endowments, fondos de pensiones gigantescos, y básicamente, cuando les dices que vas a invertir, en este caso vamos a invertir unos 3 millones entre varios vehículos, no te dicen, perfecto, dame tu dinero. No, es un proceso que lleva meses, donde te hacen una due diligence a ti como gestor, al banco como banco, al depositario, y si todo les encaja, te dejan invertir. Este es el escenario en este perfil de fondos, que por ejemplo el fondo de Elliott lleva cerrado bastante tiempo y lo van a abrir solo para algunos inversores en el último trimestre, pero es un fondo que suele estar cerrado. Sobra decir el motivo, ¿no? Las rentabilidades ajustadas a riesgo que comentaba al principio. Así que muy contento, esperando a ver que todo se matice y pueda entrar, pero parece bastante probable que sí. Y sin ninguna duda, un fondo extraordinario para incorporar Icaria Patrimonio Phil, con un peso importante que le queremos dar. Por los motivos se entiende. Lo suscribo completamente, es un fondazo. Sí quería señalar que este fondo se diferencia de los otros hedge funds de los que hemos hablado aquí, como Transtrend o Irvan Howard, en que el objetivo de este fondo no es tanto tener un comportamiento discreto y luego volar cuando la bolsa cae, que eso es lo que hacen los fondos de beta condicional. No, este fondo quiere ser mejor que la bolsa, quiere ser mejor, conseguir una rentabilidad similar a la de la bolsa, con una volatilidad sustancialmente inferior. Y en líneas generales lo ha conseguido. No está pensado para complementarse con la bolsa, sino tanto como para ofrecer
una mejor alternativa y, por supuesto, con ese perfil de rentabilidad-riesgo, bienvenido sea Sí, a las carteras. es un buen matiz. No busca subir cuando la bolsa cae, aunque estoy casi seguro de ello, que en años como 2008 es un fondo que subió, pero no. El menos 3% que decías que fue el peor año, creo que fue justamente en esa crisis. A ver, que caer un 3%, eso no es caer. Eso es corregir un poquito frente a lo que hizo la bolsa, pues efectivamente tienes esa descorrelación. En eso es igual que todos los hedge funds. Lo que pasa es que este fondo sí que aspira a conseguir rentabilidades excelentes. Es, digamos, un fondo de retorno absoluto Mm. haciendo lo que indica el retorno absoluto. Eso es. Que no se me ocurren ni 3 fondos que vendan lo que dice el eslogan de retorno absoluto, ¿no? Que es muy bonito, conseguir rentabilidades positivas en cualquier entorno. La realidad es que nadie las consigue y este es de los pocos fondos que sí lo consigue y tiene un mérito superlativo. El otro fondo que estamos analizando para incorporar es un fondo cuyas rentabilidades hablan por sí solas, las veis también en pantalla, es el fondo Gator Financial Partners, que se especializa en invertir en el sector financiero. Nos encanta porque no tenemos ningún fondo que invierta en el sector financiero, en renta variable, ninguno, por lo que es un buen complemento y ha pulverizado al SP500 en un track record muy extenso, de forma tremendamente consistente. Es, sin ninguna duda, un fondo sorprendente, con mucha beta, hay que decirlo también. Es un fondo que cuando las cosas van bien sube mucho más que la bolsa y cuando las cosas van mal también caerá. Pues por eso que el peso que tendrá este fondo será en torno 2-3%, no va a ser como el fondo de Elliott, que va a tener un peso bastante más importante, pero un fondo con un retorno espectacular. Pocas veces he visto un track record tan bestia como el de Gator. Sí, señalar que una explicación de por qué es tan volátil es porque usa apalancamiento y todos sabemos que el apalancamiento es un arma de doble filo. Afortunadamente, este fondo lleva gestionado por el mismo señor desde 2008 con la misma estrategia y se ve que lo ha hecho bien. El track record nos da esa confianza, ¿no? De que no es un pelotazo que ha dado en un momento dado, no, ha sido consistente. Ha sido consistente. Se pone corto de posiciones en el sector financiero de Estados Unidos y eso le permite incrementar su parte larga y en este caso, desde luego, el apalancamiento ha venido muy bien porque ha permitido disparar las rentabilidades. Algo que cuando analicé este fondo me gustó bastante y es de estas cosas que a lo mejor se pasan por alto cuando se habla de los fondos y cuando nos fijamos solamente en el track record y en las comisiones y poco más. Me gusta el perfil del gestor porque se llama Derek Pilecki y lleva toda su vida en la industria financiera de Estados Unidos y lanzó el fondo en 2008 y tiene un prolongadísimo track record, pero no es un señor muy mayor. Entonces todavía le quedan muchos años de gestión, salvo que haya algún imprevisto. Y eso es importante porque tú te puedes meter en un fondo que tiene 40 años de track record excelente, pero si tiene 40 años de track record con un mismo gestor, significa que ese gestor está a 2 días de decir, bueno, hasta aquí. Hasta aquí yo me retiro. Y no es lo que quieres. No es lo que quieres. Salvo que sea Warren Buffett Claro. dice que se va, pero tampoco se va. O sea, que ahí hasta el último día con más de 90 años, ¿no? Pero a lo mejor te encuentras con un gestor que con 60 y pico decides entrar en su fondo y a los 70 dice, bueno, pues mi mujer me ha dado un toque de atención, lo dejo. No es el caso. También señalar la base de inversores, que es que tiene más del 50%. Bueno, el 30% son insiders, que son los empleados o los gestores. Está el gestor junto con los analistas, tienen el 30%. Y otro 21% son inversores institucionales y luego el resto la otra mitad son patrimonios altos, porque aquí con menos de $250,000 no puedes hacer. Muy top y muy buenos comentarios. Muchas gracias, Ángel. Como siempre, un placer tenerte por aquí, por conocimientos y porque la charla es muy dinámica. Para todos los que nos están viendo, si quieren más información sobre Icaria Patrimonio Fil o sobre cualquiera de los temas que hemos comentado, en icariacapital.es pueden contactar sin ningún tipo de problema y nos vemos en otro capítulo de estos vídeos de YouTube que estamos subiendo últimamente. Un saludo a todos y que tengáis buena semana.